Bienvenidos a Crónicas de lo Inexplicable, el canal donde nos sumergimos en los eventos más oscuros, los misterios más perturbadores y los relatos que desafían toda lógica. Y aquí no hablamos de ficción, sino de hechos documentados, testimonios reales y sucesos que muchas veces la ciencia aún no ha podido explicar. En esta serie especial abriremos uno de los capítulos más siniestros del mundo paranormal, el de la Ouija. Ese tablero que parece un juego inocente, pero que ha sido vinculado durante más de un siglo con posesiones, tragedias, desapariciones y muertes. Dicen que quien juega con ella no solo hace preguntas, sino que también deja abierta una puerta. ¿Qué pasa cuando lo que está al otro lado responde? Durante 10 episodios conocerás casos reales extraídos de informes policiales, declaraciones forenses, entrevistas con sobrevivientes y publicaciones periodísticas de diferentes países. No son historias de películas, son crónicas de lo inexplicable. Prepárate para cuestionar lo que creías saber sobre el más allá. Septiembre de 2004, Caracas, Venezuela. Un hedor persistente se filtraba desde el interior de un viejo almacén industrial abandonado en la parroquia La Vega. Fue un vecino quien dio aviso a la policía. Pensaban que se trataba de algún animal muerto, pero lo que encontraron fue mucho peor. 5 adolescentes sin vida, dispuestos en círculo dentro de un espacio ritual. El suelo estaba cubierto con símbolos extraños dibujados con tiza blanca, había docenas de velas negras ya consumidas, un fuerte olor a incienso seco y en el centro un tablero Ouija casero hecho con cartón pintado a mano. A su lado un cuaderno grueso lleno de anotaciones escritas durante varias semanas. Los fallecidos eran estudiantes del Liceo José María Vargas, todos entre 15 y 17 años, ¿no? Se conocían bien, compartían clase y, según testigos, pasaban mucho tiempo juntos, sobre todo fuera del horario escolar. Según compañeros y familiares, llevaban semanas interesados en temas esotéricos, leyendo sobre ocultismo y contactando a supuestos expertos en foros de internet. Comenzaron a practicar sesiones de Ouija, primero en casas particulares, pero luego se mudaron al almacén abandonado, donde tendrían tranquilidad para sus experimentos. Lo más inquietante de este caso fue la aparición repetitiva de un nombre durante las sesiones: Zozo. Este ente, documentado en otros casos paranormales, se presentaba como un guía entre planos. En el cuaderno se registran frases perturbadoras. Zozo dice que nuestras almas están preparadas. No. Él vendrá en forma de luz, pero con lengua de sombra. Solo muriendo se ve la verdad. Las últimas entradas se volvieron cada vez más crípticas, obsesivas. Se hablaba de trascender el cuerpo, de fusionarse con el todo y de un día clave, la noche del 17 de septiembre. La noche en la que fueron encontrados, los cuerpos no presentaban signos de violencia externa, compatible con un ataque de terceros. Cada uno parecía haber muerto de manera diferente, uno por envenenamiento, otro por asfixia, uno con múltiples cortes en ambas muñecas, otro colgado del techo y el último simplemente sin causa aparente en posición fetal. El forense indicó que todos murieron en un lapso de menos de 90 minutos, lo cual hacía difícil creer que se asistieran mutuamente o que planificaran de forma ordenada el suicidio sin interferencias. En la última página del cuaderno, escrita con una caligrafía diferente al resto, se leía lo siguiente: ya no pertenecen a este plano, ahora están conmigo. Z. Este detalle fue considerado anecdótico por la policía, pero para muchos especialistas en fenómenos paranormales fue una evidencia directa de interferencia espiritual. Los vecinos comenzaron a hablar. Una mujer mayor afirmó haber visto, días antes del incidente, luces azules intermitentes saliendo del almacén y escuchado voces como rezando al revés. Otro hombre reportó haber visto a 2 de los chicos entrar una noche acompañados de una figura encapuchada, aunque no se pudo verificar esa versión. Los padres declararon públicamente que sus hijos habían cambiado en las semanas previas, sufrían insomnio, hablaban de sueños en los que caían infinitamente, mostraban rechazo a la comida e incluso uno de ellos había pintado en su cuarto la palabra despertar con tinta negra sobre la pared. Una madre intentó contactar a un sacerdote, pero su hijo se negó a hablar con él, asegurando que ya no necesitaba fe, porque había encontrado la verdad. La policía cerró el caso como suicidio colectivo bajo influencia de ideas espiritistas y desequilibrio emocional. Sin embargo, algunos oficiales filtraron comentarios fuera de expediente en los que expresaban temor por lo que habían presenciado. Uno de ellos afirmó en privado: no sé qué hicieron ahí adentro, pero no parecía humano. Ese lugar no se siente normal. A pesar de la presión mediática, nunca se investigó más allá. El tablero fue incautado, pero desapareció meses después. El cuaderno nunca fue entregado a las familias. Desde entonces, nadie se atreve a entrar al viejo almacén.
Algunos dicen que, si pasas por allí en la madrugada, aún puedes ver el resplandor de las velas en el interior, y otros aseguran que, si escuchas con atención, se oyen voces murmurando nombres. Las cenizas de la Ouija, el incendio de los O'Hara Black River Falls, condado de Jackson, Wisconsin, octubre de 1998. La familia O'Hara era el retrato de una vida tranquila. Patrick, veterinario, su esposa Angela, enfermera, y sus dos hijos, Lucy, 12 años, y Caleb, 9. Vivían en una casa de madera de 2 plantas en las afueras del pueblo, rodeada por un campo abierto, con un pequeño bosque al fondo. Eran conocidos por ser amables, religiosos y muy unidos, hasta que un objeto aparentemente inofensivo entró en sus vidas, un tablero Ouija comprado por casualidad en una venta de garaje. Según los registros policiales y los testimonios de la hermana de Angela, fue Lucy quien encontró el tablero entre artículos antiguos lleno de polvo. Estaba guardado en una caja sin etiquetas con una inscripción tallada en la parte posterior: "No juegues solo, no juegues de noche". Pese a la advertencia, Lucy se mostró fascinada y convenció a Caleb de usarlo. Angela no quería saber nada del tablero. Desde el primer momento sintió un rechazo visceral. Intentó tirarlo varias veces, pero sus hijos lo recuperaban y escondían. Los primeros fenómenos extraños comenzaron casi de inmediato. El perro de la familia dejó de subir al segundo piso. Las luces del pasillo se apagaban sin explicación. Angela sufrió episodios de parálisis del sueño y decía oír una voz masculina que susurraba desde el armario de los niños. Caleb empezó a hablar con alguien a quien llamaba el hombre del cuarto oscuro. Dijo que le contaba secretos y que mamá no lo entendería. Patrick, escéptico, atribuía todo a imaginación infantil. Las cosas escalaron. Angela encontró dibujos perturbadores hechos por Lucy, figuras alargadas con ojos completamente negros, símbolos geométricos y una figura que aparecía repetida rodeada por un aro de fuego. En una ocasión, durante una tormenta, la radio se encendió sola y comenzó a transmitir una voz en un idioma irreconocible. La familia dejó de dormir bien. Angela pidió a Patrick llevar el tablero a una iglesia, pero él lo ignoró. La noche del 14 de noviembre fue el punto final. A las 3:12 de la mañana, los bomberos recibieron una llamada de emergencia. La casa O'Hara estaba en llamas. El incendio fue descrito como anormalmente rápido y agresivo. El foco se identificó en el armario del cuarto de los niños. Patrick fue hallado en el patio delantero, descalzo, en estado de shock. Angela y los 2 hijos murieron atrapados en el segundo piso. Lo extraño fue que, a pesar del daño estructural, el tablero Ouija fue encontrado casi intacto a solo unos metros del armario. Patrick declaró que esa noche escuchó pasos en el pasillo. Al subir, encontró la puerta del cuarto de Caleb abierta. Dentro, su hijo hablaba solo. Cuando Patrick le preguntó qué hacía despierto, Caleb respondió: "Él dijo que es hora, que vamos a cruzar". En ese momento, según Patrick, sintió que la temperatura bajó drásticamente y las luces explotaron. Corrió escaleras abajo a buscar su linterna. Al volver, el fuego ya había comenzado. Lo que los bomberos no pudieron explicar fue la intensidad localizada del fuego. Quemó el cuarto de los niños en segundos sin propagarse desde una fuente lógica. No había aparatos eléctricos conectados, ni estufas, ni velas. El informe forense indicó que la combustión fue anormalmente acelerada, con signos de calor interno en objetos no inflamables. Aún más desconcertante fue el hallazgo del tablero Ouija en condiciones casi perfectas, con apenas bordes chamuscados. El caso fue cerrado como un incendio accidental, pero semanas después, uno de los bomberos desapareció. Había tomado fotos del tablero y mostrado interés en investigarlo no por su cuenta. Su coche fue hallado en la carretera, pero él nunca apareció. Patrick fue internado voluntariamente en una clínica psiquiátrica 6 meses después. En una carta a su cuñada escribió: "No fue fuego, fue él. Ese tablero abrió algo. Perdí a mi familia por no creer". La casa fue demolida. Hoy, en ese terreno vacío, algunos vecinos dicen ver luces parpadeantes entre los árboles. Otros aseguran escuchar risas infantiles entre la niebla, pero nadie se atreve a acercarse de noche. Las voces en el aula. Évreux, Normandía, marzo de 2012. El colegio Saint Bernadette, una institución católica privada de la ciudad de Évreux, jamás había figurado en las noticias. Hasta que un video grabado con un celular por uno de sus estudiantes se volvió viral en foros paranormales, ¿no? En él se veía a una adolescente de 14 años gritando en un aula, su cuerpo convulsionando y su voz cambiando bruscamente de tono mientras decía palabras incomprensibles, ¿no? Ese fue solo el final visible de un caso que, según quienes lo vivieron, comenzó con un juego de Ouija durante el recreo. La estudiante se llamaba Amandine L., una chica inteligente, tranquila, sin antecedentes psicológicos ni conflictos escolares.
Fue ella quien propuso a sus compañeras de clase usar una aplicación de Ouija en su teléfono durante un recreo. Estaban en el aula sin vigilancia y colocaron una moneda sobre la pantalla para simular un puntero. Rieron, bromearon, preguntaron cosas triviales. Según las otras chicas, todo cambió cuando Amandine preguntó ¿quién está ahí? Y la palabra que apareció en la pantalla fue Legion. Las semanas siguientes fueron una espiral de desconcierto. Amandine comenzó a comportarse de forma errática. Hablaba sola, tenía pesadillas recurrentes y decía escuchar voces en el baño del colegio. Sus calificaciones bajaron, evitaba el contacto físico y escribía frases sin sentido en los márgenes de sus cuadernos. En una de ellas, los padres hallaron la frase «Il entre par les miroirs», él entra por los espejos, escrita más de 20 veces. Profesores y personal del colegio empezaron a notar sucesos extraños, puertas que se abrían solas, luces parpadeantes en los pasillos, computadoras que se encendían sin ser tocadas. Una docente declaró haber escuchado una voz masculina susurrar su nombre cuando estaba sola en la sala de maestros. Algunos compañeros de Amandine aseguraron que, durante las clases, ella murmuraba palabras en un idioma que nadie reconocía. La situación escaló el 19 de marzo durante una clase de historia. Amandine comenzó a gritar, se puso de pie y se arqueó hacia atrás con tal fuerza que cayó de espaldas al suelo. Comenzó a convulsionar y mientras lo hacía su voz cambió. Varios estudiantes afirmaron que hablaba en una mezcla de francés antiguo, latín y algo que parecía gutural. El profesor, impactado, pidió ayuda de inmediato. Una alumna grabó la escena con su celular, aunque luego se arrepintió. Amandine fue llevada a emergencias e internada en observación. El hospital no pudo encontrar ninguna explicación médica a lo sucedido. No presentaba epilepsia, esquizofrenia ni ningún otro trastorno diagnosticable. La única recomendación fue someterla a observación psiquiátrica, pero los padres, desesperados, optaron por acudir a la iglesia. El párroco local, al principio escéptico, aceptó realizar una sesión de oración en presencia de Amandine. Durante la ceremonia, la joven comenzó a hablar con una voz diferente. El sacerdote pidió ayuda a la diócesis y, tras evaluaciones preliminares, se autorizó un exorcismo formal. El informe del Vaticano, filtrado años después por un periodista, hablaba de manifestaciones consideradas no naturales, respuestas precisas a preguntas privadas, levitación breve durante el ritual y una mirada completamente negra durante varios minutos. El exorcismo fue realizado en secreto en una iglesia rural al norte de Rouen. Duró 5 horas. Según el documento filtrado, se logró la liberación de la joven, aunque se recomendó no hablar públicamente del caso. La familia fue trasladada a otra región de Francia poco después y Amandine cambió de colegio. El video original fue borrado de YouTube, pero una versión recortada sigue circulando en foros especializados. Muchos lo consideran uno de los pocos registros visuales de un caso de posesión con contexto documentado y reacción institucional. El Colegio Sante Bernadette, por su parte, reforzó sus políticas de seguridad digital y prohibió estrictamente el uso de celulares en horarios escolares. Una de las compañeras de Amandine declaró años después y de forma anónima que aún no puede estar frente a un espejo con la luz apagada. El caso de Belén, Córdoba, Argentina, agosto de 2007. Belén Sánchez tenía 19 años y vivía con su madre en un barrio modesto de la ciudad de Córdoba. Estudiaba arte dramático, era sociable, entusiasta y desde muy joven había mostrado interés por lo espiritual. Aunque criada en una familia católica, Belén comenzó a interesarse por la metafísica, el tarot y la comunicación con espíritus. Fue así como, en una feria esotérica del centro, adquirió su primer tablero Ouija. Según el testimonio posterior de su madre, todo comenzó como una curiosidad inofensiva. Belén hacía sesiones a solas en su cuarto, grababa las respuestas en una libreta y a veces les contaba a sus amigas que podía hablar con su abuela fallecida. Pero con el tiempo, algo cambió. Las respuestas que recibía eran más agresivas, las palabras en el tablero se movían más rápido y una presencia comenzó a repetirse con insistencia. Alguien que se identificaba simplemente como Elo. En sus anotaciones, Belén escribió frases como «Elo me dice que soy especial, que él me protege de lo que hay detrás. Cuando me enojo, Elo se manifiesta más fuerte, a veces siento que entra en mí. Hoy le pedí a Elo que me ayude con mamá, después se le rompió el espejo del baño sin que nadie lo tocara». Los primeros eventos extraños en la casa comenzaron ese invierno. Golpes en las paredes a mitad de la noche, luces que se encendían solas y objetos que cambiaban de lugar. La madre de Belén pensó que su hija sufría episodios de sonambulismo hasta que una madrugada la encontró hablando en voz baja frente al tablero, con los ojos completamente abiertos pero sin parpadear. Intentó intervenir, pero Belén reaccionó con una rabia inusitada, gritando frases sin sentido. Desde ese día, la relación entre madre e hija se deterioró.
Belén dejó de comer con la familia, mantenía las cortinas cerradas todo el día y comenzó a vestirse completamente de negro, incluso en verano. La situación alcanzó su punto crítico el 23 de agosto. Según la madre, esa noche Belén le confesó que Elo le había pedido hacer el ritual final para sellar el vínculo. Cuando la mujer le exigió dejar ese juego, Belén respondió: no es un juego, es él quien me hace sentir viva. Esa misma noche, la madre decidió deshacerse del tablero. Aprovechando que Belén dormía, lo tomó del armario y lo arrojó en una caja con ropa vieja para quemarlo en el patio. El fuego consumió todo, excepto el tablero, que permaneció casi intacto, apenas chamuscado en las esquinas. Pensando que era una ilusión óptica, lo arrojó nuevamente al fuego, esta vez rociado con alcohol, ¿no? Las llamas se elevaron, pero el tablero seguía sin deshacerse, ¿no? Alarmada, llamó a una vecina. Juntas intentaron destruirlo sin éxito, incluso golpeándolo con herramientas. Esa madrugada, Belén desapareció. La puerta trasera de la casa estaba abierta. En su cuarto, todas las paredes estaban cubiertas de símbolos dibujados con marcador rojo. Círculos, ojos, cruces invertidas y palabras sueltas como ofrenda, canal y dentro. El tablero, que según la madre había intentado quemar horas antes, yacía en la cama. La policía inició la búsqueda de inmediato, pero no hubo rastros de Belén. Se revisaron hospitales, terminales de bus, registros migratorios, nada. Fue como si se hubiese desvanecido. En los días siguientes, la madre denunció varios incidentes paranormales, teléfonos que sonaban sin línea, pasos en el pasillo y, una vez, la voz de su hija llamándola desde el baño vacío. 2 semanas después, un joven que paseaba por un terreno baldío a 3 kilómetros del barrio encontró una libreta mojada y sucia. Era el diario de Belén. La última página decía: «Él está en mí, ya no hay retorno, yo no soy yo y tampoco estoy sola». Nunca más se supo de ella. El tablero fue entregado a un sacerdote que realizó una bendición y lo selló en una caja de plomo, luego enterrada en el cementerio San Jerónimo. Algunos vecinos dicen que a veces se escucha un murmullo entre las tumbas, como si alguien repitiera una sola palabra: Elo. La Escuela de los Gritos, Antipolo, Filipinas, junio de 2015. La secundaria pública Rizal National High School era conocida por su nivel académico medio y su ubicación en una zona de fuerte espiritualidad popular. Como en muchas partes de Filipinas, el sincretismo religioso mezcla creencias católicas con elementos chamánicos y supersticiones locales. Allí, en una mañana aparentemente normal de martes, comenzó uno de los brotes paranormales más documentados de los últimos años. 22 estudiantes colapsaron en el aula en medio de gritos, convulsiones y comportamientos inexplicables. Todo comenzó con un grupo de 5 estudiantes de 14 y 15 años que jugaron con un tablero Ouija casero hecho sobre una carpeta plástica. Según contaron luego a los profesores, lo hicieron por diversión, durante el receso, en el baño del segundo piso. Uno de los jóvenes preguntó: ¿hay alguien aquí con nosotros? Y el tablero respondió: siempre he estado. Desde entonces, cosas extrañas comenzaron a suceder. Los adolescentes comenzaron a experimentar pesadillas. Uno dijo que veía una figura oscura en los pasillos del colegio, otro aseguró que su reflejo no lo imitaba en el baño. 2 días después, una de las alumnas gritó en medio de clase señalando hacia una esquina vacía del aula. Dijo haber visto un rostro sin ojos. Cayó al suelo y comenzó a sacudirse como si estuviera convulsionando. Poco después, otro estudiante sufrió un episodio similar. En cuestión de horas, otros 6 comenzaron a mostrar los mismos síntomas. Los profesores, alarmados, suspendieron las clases, llamaron a paramédicos, quienes no encontraron explicación médica. La mayoría de los afectados no tenía historial de epilepsia ni antecedentes psicológicos. Todos decían lo mismo, sentían una presencia pesada, escuchaban una voz que susurraba en dialectos locales y soñaban con ojos que miraban desde las paredes. Un testigo clave fue el director del plantel, quien relató en una entrevista con la radio de CTMM que al llegar al aula principal sintió un escalofrío extremo. Al abrir la puerta encontró a una docena de alumnos de rodillas llorando o gritando con las pupilas dilatadas. Algunos murmuraban palabras en tagalo antiguo. El director, profundamente católico, llamó a un sacerdote local antes que a la policía. El padre Amado Torres llegó esa misma tarde y ofició una misa improvisada en el patio central. Según varios testigos, durante la oración final, una de las estudiantes comenzó a hablar con voz masculina, repitiendo la frase: «Yo los vi primero, este es mi lugar». Fue necesario sujetarla entre 3 adultos. El brote duró 3 días. En total, 22 alumnos fueron afectados. 3 de ellos tuvieron recaídas semanas después y uno fue internado por un ataque de ansiedad severo. El Ministerio de Salud lo catalogó como un caso de histeria colectiva, aunque los medios locales y algunas asociaciones religiosas no estuvieron de acuerdo. La prensa nacional cubrió el caso con intensidad. Varios videos grabados por estudiantes circularon en redes sociales mostrando gritos desgarradores, movimientos descoordinados y frases sin sentido.
La comunidad local realizó una procesión de purificación alrededor de la escuela y se colocaron crucifijos en cada salón. Pero lo más inquietante llegó semanas después, cuando una maestra encargada de la limpieza del depósito escolar encontró dentro de un archivador viejo una carpeta rota con símbolos dibujados y la palabra daga, que en tagalo significa ratón, pero en antiguos mitos prehispánicos puede referirse también a una criatura espiritual menor, una especie de sombra que habita en esquinas y huecos. Muchos creen que el tablero, lejos de ser una simple provocación, funcionó como una especie de invitación, un canal para algo que no se fue con la misa ni con los rezos. Desde entonces, cada año el colegio organiza una jornada de ayuno y oración cada junio. Ningún estudiante puede permanecer solo en los baños del segundo piso. Una de las alumnas, entrevistada años después, dijo lo siguiente: «No creo que fue una posesión. Fue como si algo nos tocara por dentro. Yo no era yo, y no sé si ya volvió a irse». La grabación perdida. Calgary, Alberta, octubre de 2002. Un grupo de 4 estudiantes de psicología de la Universidad de Calgary decidió realizar un experimento para su clase de Psicología del Comportamiento Colectivo. El objetivo era documentar el efecto de la sugestión grupal durante una sesión de Ouija y compararlo con respuestas inducidas bajo hipnosis ligera. Pensaron que era una propuesta creativa, innovadora y completamente segura. Nadie imaginó que uno de ellos acabaría hospitalizado, que otro abandonaría la carrera y que la cinta grabada esa noche jamás vería la luz. El grupo estaba compuesto por 3 mujeres y un hombre: Hannah Lee, Mark Rourke, Celeste Tremblay y Dana Kenzie. Se reunieron la noche del 17 de octubre en el sótano de la casa de Celeste, que tenía acceso independiente y una atmósfera tranquila. Usaron un tablero Ouija comprado días antes en una tienda de antigüedades. El tablero estaba intacto, pero la caja incluía una nota manuscrita que decía: «No graben, no pregunten nombres». La primera hora del experimento fue normal. Risas, bromas, preguntas triviales como ¿cuál es nuestro color favorito? O ¿quién tiene una pareja secreta? Pero cuando comenzaron a hacer preguntas más profundas, la moneda empezó a moverse con mayor rapidez. El tablero respondió presente y luego deletreó la palabra otro. Celeste preguntó ¿quién eres? Y la respuesta fue tú. A partir de ahí el ambiente cambió. La temperatura bajó bruscamente aunque no se apagó ninguna luz. Hannah empezó a sentirse mareada. Mark pidió una pausa, pero la grabadora seguía funcionando. La cinta, que luego sería estudiada por un técnico de la universidad, registró un zumbido de baja frecuencia justo en el momento en que Dana preguntó ¿qué quieres? La respuesta fue observo. Celeste, que sostenía la moneda con Hannah, se desmayó repentinamente. Cayó hacia atrás sin emitir palabra. Cuando despertó, dijo haber soñado con un pasillo oscuro lleno de espejos rotos. Insistió en que había visto a sus compañeros en esos espejos, pero con los ojos en blanco. A pesar de su estado, se negó a ir al hospital. Dijo que sentía que si se alejaba del tablero, algo vendría con ella. Esa noche terminó abruptamente. El grupo decidió archivar el proyecto y no entregarlo, pero la grabación quedó guardada. Mark, sin embargo, insistió en revisarla. Al reproducirla una semana después, notó que la cinta tenía un segmento extra, 2 minutos de grabación sin que nadie recordara haber estado presentes, ¿no? En ese fragmento se escucha claramente la voz de una mujer repitiendo «no lo despierten» varias veces y luego una risa metálica. El análisis de espectrograma reveló que la voz tenía un patrón de frecuencia que no coincidía con ninguno de los presentes, ¿no? A las 2 semanas, Dana fue hospitalizada por un brote psicótico. Afirmaba que alguien dormía en su closet y que veía una figura parada frente a su cama cada noche. Hannah se retiró del curso sin dar explicaciones. Mark, por su parte, abandonó la carrera al final del semestre. Solo Celeste continuó estudiando, pero jamás volvió a tocar el tema. Rechazó cualquier intento de entrevista posterior. La cinta fue remitida a un profesor del Departamento de Ingeniería de Sonido, quien la analizó y concluyó que el zumbido registrado coincidía con frecuencias de infrasonido asociadas a efectos disociativos en humanos. Sin embargo, la voz añadida no tenía origen acústico reconocido. No proviene de los micrófonos, está incrustada en la cinta, es como si alguien la hubiese puesto después pero sin cortar nada, declaró en una carta interna. Incluso la caja del tablero fue examinada. En su interior, bajo el forro, había símbolos esotéricos dibujados con marcador azul, triángulos invertidos, un número 33 repetido varias veces y la frase «regresará si lo nombran». Hoy la grabación está archivada bajo código interno en la universidad fuera del acceso público. Se sabe que ha sido solicitada por al menos 3 investigadores de lo paranormal. Todos han sido rechazados. Una solicitud fue incluso retirada tras una advertencia formal del decano. Celeste se graduó, pero en una entrevista privada con una revista independiente en 2008, confesó algo inquietante.
No era un experimento, nosotros no lo inventamos. Él ya estaba allí antes que nosotros. Lo único que hicimos fue darle voz y ahora no puedo hacer que se calle. El trance de Linares, región del Maule, febrero de 2011. Una familia extendida se reunió durante el verano en una parcela al sur de Chile. Eran 3 hermanos con sus respectivos hijos, todos de entre 8 y 15 años, compartiendo una casa de campo alquilada por vacaciones. Lo que comenzó como una escapada tranquila al campo terminó con una menor en estado de trance, un hospital sin explicación clínica y un misterio que hasta hoy sigue dividiendo a quienes lo presenciaron. La protagonista del suceso fue Isidora R., una niña de 11 años, hija menor de Patricia, una de las tías. Isidora era introvertida, reservada y afectuosa, con buen desempeño escolar y sin antecedentes de salud mental. La noche del 17 de febrero, 4 de los primos, incluida ella, se encerraron en un altillo de la casa para jugar con un viejo tablero Ouija que encontraron en un armario del desván. Según los padres, nadie sabía que ese tablero estaba allí. Estaba cubierto de polvo y envuelto en tela negra. Los primos habían improvisado velas, una manta y usaron una tapa de frasco como puntero. Comenzaron con preguntas inofensivas, luego preguntaron si había alguien con ellos. El puntero se movió hacia sí. Cuando preguntaron quién era, respondió: «Mi voz no tiene nombre». El grupo se asustó y uno de los niños intentó interrumpir el juego, pero la tapa se deslizó violentamente fuera del tablero. En ese instante, Isidora se desmayó. Al despertarse, no reconocía a sus primos, tenía los ojos en blanco y hablaba en un idioma desconocido. Un tío grabó el momento en su celular. La niña repetía sonidos guturales con una cadencia rítmica entre jadeos y risas. Fue trasladada al hospital de Linares, donde no encontraron signos físicos de trauma, fiebre ni alteración neurológica aparente. Durante 3 días, Isidora no respondió a estímulos verbales, no reconocía a su madre y solo murmuraba fragmentos en esa lengua extraña. Según el informe del psicólogo del hospital, parecía estar en estado disociativo profundo con conductas repetitivas no inducidas. Lo que desconcertó al personal fue que, al analizar el video grabado por el tío, un lingüista externo sugirió que algunas de las palabras tenían estructura fonética coherente con sumerio antiguo, una lengua muerta con pocos especialistas. Una enfermera relató que la niña, en una de las madrugadas, se sentó sola en la cama y recitó algo que sonaba a una plegaria. Después, todas las luces del pasillo parpadearon y una camilla se movió varios centímetros sin ser tocada. Las cámaras de seguridad del hospital registraron la escena, pero al revisarlas, el segmento correspondiente estaba en negro durante exactamente 58 segundos. La familia, desesperada, contactó a un sacerdote local que había trabajado en rituales de liberación espiritual. Este, al entrar a la sala de Isidora, sintió una opresión inmediata en el pecho. Realizó una oración de protección, tras la cual la niña comenzó a gritar de forma descontrolada, mencionando nombres que nadie reconoció. Esa misma noche entró en un sueño profundo. Al día siguiente despertó, estaba desorientada, con amnesia parcial. No recordaba la ouija, ni el altillo, ni haber hablado en otra lengua. Solo dijo una frase al ver a su madre llorando: «No me dejes sola, él todavía está afuera». El tablero fue entregado al sacerdote, quien lo destruyó en un rito de exorcismo simbólico con fuego y sal. Se dice que antes de arder, la madera del tablero emitió un sonido similar a un suspiro. El video original fue borrado por decisión familiar, aunque una copia parcial fue filtrada meses después y circula en foros paranormales como Niña Sumeria de Linares. El hospital no volvió a referirse al caso. En la comunidad médica local se lo recuerda como el episodio R. Años después, la madre de Isidora declaró a un medio digital que su hija sigue teniendo sueños con la sombra del altillo y que en ocasiones habla dormida en el mismo idioma sin saberlo. En una entrevista publicada en 2019, la madre confesó: «Nunca más volvió a ser la misma. Aunque volvió a reír, sus ojos cambiaron. A veces cuando la miro siento que hay alguien más que me observa desde ella, y yo ya no sé si esa voz algún día se fue». El convento de Perugia, Italia, 1996. Umbria. Octubre de 1996. En lo alto de una colina sobre la ciudad medieval de Perugia, el convento de Santa Lucía se alza como símbolo de reclusión, contemplación y voto de silencio. Allí vivían 27 monjas de clausura, entre ellas una novicia de 22 años conocida como Sor Clara, quien había ingresado hacía apenas 8 meses. Su historia se convirtió en una leyenda entre los círculos religiosos de la región, luego de un episodio que los registros oficiales trataron de silenciar, una sesión prohibida de Ouija que culminó con un colapso espiritual y una secuela de por vida. Sor Clara, cuyo nombre secular era Benedetta Valli, había sido una estudiante brillante de teología.
Su ingreso al convento sorprendió a sus antiguos profesores, quienes la recordaban como apasionada por la filosofía y el pensamiento místico. Dentro de Santa Lucía se la consideraba curiosa pero obediente. Sin embargo, en su diario personal, más tarde incautado, se reveló que mantenía intensas dudas de fe y un interés por el misticismo antiguo. Entre los libros que guardaba estaba una copia deteriorada del Libro de Enoc y recortes sobre visiones místicas medievales. El evento central ocurrió la noche del 14 de octubre. Las monjas dormían, salvo tres: Sor Clara, Sor Agnese y Sor María Pía. Aprovechando la ausencia de la Madre Superiora, hospitalizada por un cuadro pulmonar, se reunieron en la sacristía con una vela, una hoja de papel con letras dispuestas en forma circular y un anillo de bronce como puntero. Lo que comenzó como una simple oración experimental se convirtió rápidamente en una sesión de Ouija improvisada. Según el testimonio de Sor María Pía, el puntero comenzó a moverse con una fluidez que ninguna mano dirigía. Preguntaron: ¿quién está aquí con nosotras? Y la respuesta fue: yo era antes que los nombres. A continuación, el puntero deletreó la palabra Clara repetidas veces. Sor Agnese interrumpió la sesión diciendo que aquello no era voluntad divina y se retiró. Sor Clara insistió en continuar. Al día siguiente comenzó a cambiar su comportamiento. No hablaba, pero murmuraba fragmentos del Antiguo Testamento mezclados con frases en latín que no recordaba haber aprendido. Se aisló del resto, pasaba horas en la capilla sin moverse y fue vista por otras hermanas hablando sola en voz muy baja, con los ojos cerrados. Una noche golpeó su cabeza contra la pared durante varios minutos, repitiendo: silencio, él me habla en silencio. Las demás monjas alertaron al obispo local, quien envió a un sacerdote experimentado en exorcismos. Durante su encuentro con Sor Clara, ella permaneció con la cabeza gacha, pero en cierto momento levantó la mirada y, según el sacerdote, sus ojos no eran los suyos. Durante la oración, gritó en una voz que no correspondía a su físico y dijo: ya no soy una, estoy dividida y él es mayor. Se registraron fenómenos extraños dentro del convento: imágenes religiosas caídas de sus marcos, crucifijos invertidos sin explicación y una Biblia abierta siempre en el mismo versículo de Job, aunque fuese cerrada repetidamente. Algunas monjas comenzaron a tener pesadillas recurrentes en las que Clara aparecía con un velo negro sobre el rostro y una serpiente enroscada en las manos. El informe redactado por el obispado fue clasificado como perturbación espiritual severa, evitando usar la palabra posesión. Sor Clara fue retirada del convento y trasladada a un monasterio de aislamiento en el sur de Italia. Allí permaneció bajo cuidados médicos y espirituales por 3 años. A su regreso no volvió a hablar nunca más. La familia la recibió en silencio. Murió en 2009 a los 35 años en un convento de monjas contemplativas en Toscana. En su celda se hallaron solo 2 objetos personales: un crucifijo de madera y una hoja arrugada con letras dibujadas en círculo. Sor Agnese, años más tarde, reveló en una entrevista con un diario local: ese tablero no fue una creación nuestra, Clara lo dibujó en la oscuridad, sin reglas, sin medir. Cuando lo usó, ya sabía que no estaba sola. Condado de Dorset, Inglaterra, octubre de 1993. En los pasillos del internado para varones St. Edmunds, una broma se convirtió en una leyenda temida por generaciones. Fundado en el siglo XIX, el colegio tenía fama de ser estricto pero prestigioso. Su biblioteca gótica, sus sótanos de piedra y las habitaciones compartidas formaban parte del aura del lugar. Sin embargo, lo que ocurrió en el otoño de 1993 con un grupo de alumnos de 5º año fue tan perturbador que nunca se incluyó en los registros oficiales, pero sí en los susurros nocturnos entre literas. El caso gira en torno a 4 estudiantes: Thomas W., Elliot F., James R. y Marcus B. Según testigos, uno de ellos, Marcus, llegó a clase afirmando haber conseguido un tablero Ouija real, supuestamente traído desde Alemania por su tío. Era de madera tallada con grabados que no coincidían con el alfabeto inglés tradicional. Para impresionar a sus compañeros, propuso una sesión nocturna en el ala este del edificio, una sección clausurada por reformas desde hacía años y rodeada de rumores sobre un incendio y una supuesta maldición. La noche del 12 de octubre se colaron con linternas, velas y una grabadora portátil. En la cinta, más tarde requisada por el rector, se escucha a los chicos riendo, bromeando y preguntando si algún espíritu rondaba el colegio. Después, silencio absoluto. Luego, un golpe seco, un sonido de movimiento y una voz que grita: «No soy yo, se está moviendo solo». Esa misma noche, James sufrió una pesadilla intensa. Despertó gritando que algo le hablaba desde dentro. A la mañana siguiente tenía arañazos en los brazos,
En las semanas siguientes, los 4 estudiantes comenzaron a cambiar. Marcus sufría de insomnio, Thomas fue encontrado sonámbulo en los pasillos y Elliot desarrolló ansiedad nocturna. James fue el más afectado. Cada mañana aparecía con nuevas marcas en la piel. Primero eran simples líneas, luego símbolos extraños, cruces, círculos partidos, figuras parecidas a alfabetos antiguos. Algunos aparecían en su espalda, otros en las plantas de los pies. No sangraban, no dolían, pero tampoco se borraban con facilidad. La enfermera del colegio los documentó, pero las fotos desaparecieron misteriosamente del archivo semanas después. Cuando un tutor le preguntó por las marcas, James respondió: no son heridas, son instrucciones, él me está preparando. El colegio llamó a un psicólogo externo. Durante la primera entrevista, James dibujó compulsivamente una figura, un círculo con 3 picos hacia abajo, acompañado por un ojo abierto en el centro. El especialista quedó perplejo. Semanas después, ese mismo símbolo apareció tallado en la puerta del dormitorio de los 4 alumnos. Los eventos se intensificaron. Puertas que se abrían solas, ventanas heladas por dentro, y un alumno de primer año juró haber visto a alguien parado sobre James mientras dormía. La figura era delgada, alargada, sin rostro visible. El rector negó que existieran pruebas, pero aceptó trasladar a los estudiantes a otra ala por precaución. El tablero fue requisado y guardado bajo llave, la cinta también, pero una copia parcial se filtró años después en un foro ocultista. En ella, una voz no identificada, grave y pausada, dice claramente: «Uno de ustedes ya es mío». James fue retirado por sus padres en diciembre, nunca regresó. Se sabe que fue ingresado a una institución psiquiátrica y, según una fuente anónima, en 2008, pasaba horas escribiendo símbolos en hojas en blanco. Sus paredes estaban cubiertas con dibujos idénticos al que hizo en la escuela. Los otros 3 estudiantes se graduaron, pero jamás dieron entrevistas. En 2011, un exprofesor confesó en una charla privada que el ala este fue finalmente sellada, no por seguridad estructural, sino porque, según él, después de ese año, algo se quedó allí, y no quería que nadie más entrara. Hoy, algunos internos aseguran oír pasos arrastrados por las noches o ver sombras que cruzan los pasillos cuando no debería haber nadie. El caso de los gemelos de San Juan. San Juan, Puerto Rico, abril de 2009. En el tranquilo barrio de Río Piedras, los hermanos gemelos Matías y Esteban M. eran conocidos por su cercanía inusual. Tenían 17 años, compartían habitación, asistían a la misma escuela secundaria y, según su madre, terminaban las frases del otro sin pensarlo. Todo cambió la noche en que, por curiosidad, accedieron a participar en una sesión de Ouija con 2 compañeros del colegio. Lo que siguió fue una escalada de eventos que culminó en un incendio doméstico y una desaparición que aún hoy sigue sin explicación. La sesión tuvo lugar en casa de los hermanos mientras sus padres asistían a un evento religioso. Según el testimonio de uno de los compañeros, utilizaron una tabla Ouija comercial sobre una manta y comenzaron preguntando si había alguna presencia. La respuesta fue inmediata: 2. Intrigados preguntaron nombres, pero solo recibieron una frase: uno está dormido, el otro no. Lo tomaron como una broma interna, pero esa misma noche Matías despertó con gritos. No, Esteban estaba de pie, mirando hacia la ventana con los ojos abiertos, sin responder. Le hablaba en voz baja a alguien invisible. En los días siguientes, ambos comenzaron a mostrar comportamientos erráticos. Matías sufría episodios de pánico nocturno y Esteban se negaba a salir de casa. La madre halló dibujos en la habitación, figuras con 2 cabezas, rostros idénticos unidos por un hilo y un nombre repetido decenas de veces: Yohualé. El fenómeno se intensificó. Luces que se apagaban solas, puertas trabadas desde dentro, susurros que provenían del televisor apagado. La madre, asustada, recurrió a un sacerdote que bendijo la casa, pero Esteban reaccionó con agresividad, diciendo que el visitante no lo quería allí. Esa misma noche la familia fue despertada por el humo. La habitación de los gemelos estaba en llamas. Los bomberos los encontraron inconscientes, aferrados uno al otro. Tras el incendio, Esteban fue ingresado a un centro de salud mental. Matías salió ileso, pero comenzó a hablar de forma distinta, con expresiones que no eran suyas. Dijo que tenía recuerdos que no eran suyos y en una ocasión afirmó: Esteban duerme en mí, ya no somos 2. El psiquiatra que lo atendió declaró que Matías parecía vivir ambas identidades, ¿no? Como si compartiera conciencia con su hermano. Meses después, Esteban desapareció del hospital en plena madrugada. Las cámaras dejaron de funcionar durante 11 minutos, no hay rastros desde entonces. Matías, sin embargo, continuó asistiendo a terapia hasta que una noche simplemente no regresó a casa. Se encontró una carta en su escritorio, decía: 2 fuimos, 1 somos. Él vino cuando lo llamamos, ahora lo seguimos.
Durante 10 episodios hemos recorrido el lado más oscuro del tablero Ouija, desde suicidios colectivos y trances inexplicables hasta posesiones documentadas, incendios sin origen, brotes masivos y desapariciones. Casos en 5 continentes, diferentes culturas, contextos y edades, pero todos con un denominador común: una puerta abierta. Lo que para algunos es un juego, para otros ha sido una sentencia. Científicos lo explican con el efecto ideomotor. Religiosos lo advierten como una herramienta demoníaca. Escépticos lo descartan como sugestión. Pero los hechos, esos que revisamos caso a caso, revelan algo más profundo, una constante que desafía la lógica y a veces rompe la realidad. ¿Es la Ouija un simple tablero de letras? ¿O es un canal, un espejo, una grieta? Ningún objeto tiene poder por sí mismo, hasta que alguien lo activa, y lo que respondas, lo que preguntes, incluso lo que no dices, puede resonar en un eco que no regresa vacío, porque en cada historia, en cada susurro del puntero, moviéndose solo, hay una advertencia que muchos no quieren oír. Algunas puertas, una vez abiertas, no se vuelven a cerrar. Gracias por acompañarnos en esta serie de crónicas de lo inexplicable. Si aún conservas una Ouija en tu casa, quizás este sea el momento de dejarla descansar.